El mes de octubre terminó con varios homicidios en pocos días. Recordemos, entre el viernes 29 de octubre y el lunes 1 de noviembre hubo 9 personas asesinadas en varios puntos del país. Una semana antes, en el barrio Las Acacias de Montevideo, hubo 4 homicidios en pocas horas. Aunque las cifras oficiales todavía no fueron divulgadas, un estudio que dio a conocer el senador Charles Carrera del Frente Amplio concluyó que los homicidios aumentaron en octubre 20% si se compara con el mismo mes de 2020. Según Carrera, el reinicio paulatino de la actividad y la movilidad está provocando un crecimiento de ese delito. Que responden en el Ministerio del Interior, como vienen observando las autoridades, la evolución de los homicidios y de los delitos más en general. Bueno, de esos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Guillermo Maciel, subsecretario del Interior. Doctor Maciel, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, un gusto estar con usted y con toda la audiencia. Empecemos por eso que yo mencionaba recién. Entre el viernes 29 y el lunes 1, 9 homicidios en varios puntos del territorio nacional y 7 días antes 4, también en una seguidilla de muy corto plazo, focalizados en ese caso en el barrio de Las Acacias. Han estado examinando, me imagino, esta serie, ¿no? Sí, por supuesto. Primero aclarar que no fueron 9, son 7 homicidios, porque uno es un accidente de tránsito con una víctima fatal, donde es un homicidio culposo, no son homicidios intencionales, que son los que cuenta el observatorio, y hay otro homicidio que en realidad es un abatimiento de un delincuente que tampoco se contabiliza como tal. Pero bueno, independientemente de eso, 7 homicidios en un fin de semana o en 4 días, como usted menciona, al Ministerio nos preocupa, nos duele y nos importa. Y es uno de los delitos indudablemente más difíciles de combatir, de prevenir, en especial cuando se trata en muchos de estos casos de personas con antecedentes o vinculadas al narcomenudeo, al narcotráfico, y en algunos casos incidentes familiares. Hay 2 casos que son 2 riñas que terminaron con familiares fallecidos. Independientemente de esto, eso es una foto, lo que pasó este fin de semana, no el fin de semana anterior, pero tenemos que ver la película, qué ha pasado en el 2020 y qué ha pasado en el 2021. Y si vamos a la película, ¿cuál es el encare? A ver. Y en el 2020 los homicidios bajaron un 15%, y en los 9 primeros meses del 2021 un 17%. Es decir que en la sumatoria los resultados, más allá de que cada crimen sigue importando, por primera vez en 15 años empiezan a bajar también los hurtos, las rapiñas, el abigeato, pero concretamente el homicidio ha descendido. Siempre se critica últimamente a los datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. Acá nosotros insistimos en lo que hemos dicho ya una y otra vez, pero parece que hay gente que tiene oídos sordos. El observatorio trabaja con el mismo director, el mismo equipo, la misma metodología, los mismos criterios, desde que el Frente Amplio lo fundó y lo creó. Su director hace 12 años que está al frente, que es el licenciado Javier Donangelo. El nuevo gobierno no cambió nada, igual que no se cambia el Instituto Nacional de Estadísticas y no se cuestionan los números del Instituto Nacional de Estadísticas. Es inédito que se descalifiquen las herramientas que creó el propio Frente Amplio, donde la única diferencia es que ahora se dan los datos, ahora en forma trimestral, se está informando rápidamente los datos, antes pasaban meses para tener los datos de los delitos y los homicidios. Le propongo en ese capítulo números ir por partes. El último reporte oficial es del 18 de octubre, ¿verdad? Ese día se difundieron los datos del trimestre julio-septiembre y del acumulado de los primeros 9 meses del año. En ambos casos aparecía la comparación con iguales periodos del 2020. Entonces, en los primeros 9 meses del año hubo un descenso en todos los rubros respecto al año pasado y también a 2019. Pero en el último trimestre los homicidios aumentaron 3,8% respecto al mismo lapso del año pasado. Y también crecieron las denuncias de violencia doméstica, que en este caso subieron 6,2%. Entonces, sobre esta señal que aparece ahí, ese giro que aparece ahí en el último trimestre, ¿qué dice?
Que es correcto, es decir, digo, la intención es que los delitos vayan bajando, por supuesto que en algún momento van a tener algún piso y tal vez algún rebote. En el caso de los homicidios, como usted bien señalaba, en el trimestre de julio-septiembre, pasamos de 78 a 81, es decir, hubo 3 homicidios más de diferencia, y eso es lo que reflejan los datos. Nosotros no modificamos los datos ni los alteramos de ninguna manera. Lo que nos preocupa es que se trate de señalar o anticipar o hacer futurología sobre cómo van a evolucionar esos delitos. No lo podemos hacer nosotros y tampoco lo puede hacer la oposición. Nosotros estamos trabajando arduamente en mantener la tendencia, que por primera vez tenemos una curva descendente, en luchar contra la impunidad, que es la forma de tratar de bajar los delitos en la medida que se aclaran y más personas son formalizadas. No en vano hay 2.200 presos más, es decir, 2.200 personas que cometieron delito y que no golpearon para entrar a la cárcel ni se entregaron voluntariamente. Eso es eficacia policial y mejor gestión. Y también hemos quebrado con la resignación, el famoso que no se podía y que Uruguay no era una isla, sino que en todo el mundo subían los delitos. Bueno, eso no es exacto, y este pasaje del tiempo de 1 de marzo a fin de septiembre, como dan las cifras, están indicando un descenso de los delitos en forma continuada. Se le atribuye en gran parte a la pandemia. Hemos escuchado a la oposición que menciona a la pandemia como la explicación de esto. Bueno, acá la delincuencia no hizo cuarentena, la población no hizo cuarentena obligatoria porque no hubo cuarentena obligatoria, no hubo toque de queda, como hubo por ejemplo en Chile, como hubo en Perú, y no es cierto tampoco, como se ha sostenido, que los delitos por la pandemia han bajado en todo el mundo. Hay una cantidad de países, y no hay que ir muy lejos, donde, por ejemplo, los homicidios se han aumentado en forma violenta. En Chile, con cuarentena obligatoria, con toque de queda, un 28% aumento de los homicidios en 2020. En Brasil un 5%, en Ecuador un 14% y en Estados Unidos un 25%. Entonces es muy relativo atribuirle a la pandemia la explicación de que por eso bajaron los delitos. Es cierto que en Uruguay no hubo cuarentena, pero sí hubo una reducción importante de la movilidad en este periodo de la emergencia sanitaria, en más de un momento, ¿no? ¿Ustedes no toman en cuenta ese factor, un fenómeno pesado como ese, en el análisis? Lo tomamos en consideración y también tomamos en consideración hasta ahora el único estudio académico que está hecho por el reconocido economista Ignacio Munjo, el cual sostiene que si bien hubo al principio, ya del 13 de marzo a final de semana turismo, un parate prácticamente total, luego comenzó a generarse mayor movilidad y volver a los cánones tradicionales. Y dice Munjo que independientemente de ese primer parate, luego cuando se empieza a retomar la movilidad, continuaron cayendo los hurtos, las rapiñas y los homicidios, tanto en esa especie de cuarentena de responsabilidad voluntaria de los uruguayos, como también cuando volvió el movimiento normal a las calles. Pero por ejemplo, el turismo. Por año ingresan a Uruguay 3.800.000 turistas en promedio. Hace casi 2 años que esas personas no están. O sea, esa circulación de gente hasta ahora, hasta principios de noviembre, no figuraba, digamos, en la nueva normalidad. Todavía faltaban los turistas y lamentablemente con el turismo muchas veces se asocian delitos, ¿no? Otro ejemplo, espectáculos públicos, eventos deportivos, fiestas, bailes, tuvieron en este periodo de 18 meses una alteración muy severa. Directamente no existieron en buena parte de ese lapso, después de a poco han ido volviendo a existir. Entonces, no hay allí elementos que podrían incidir, por ejemplo, en la baja de los delitos. Podrían incidir, Emiliano, pero hay una cuestión que creo que es categórica en este aspecto, y son los 2.200 presos nuevos. Esas personas estaban delinquiendo. A alguien estaban robando, a alguien estaban rapiñando, a alguien estaban matando. Es decir, estaban cometiendo delitos y por eso fueron formalizados y luego condenados por la justicia, nada más y nada menos que a pena de prisión. Estamos hablando de 2.200 que entraron a la cárcel. No estamos contando todos los que están con medidas alternativas. Para que usted tenga un dato que me parece que es importante, hoy tenemos cifras redondas, 14.000 personas privadas de libertad, es decir, en la cárcel.
Pero aparte de esas 14.000, hay otras 11.000 que están en libertad por libertad prueba y por medidas sustitutivas a la presión. Quiere decir que aumentó la eficacia policial sobre gente que estaba paseando por 18 de julio, por personas que estaban tranquilamente en su casa, no, por personas que estaban cometiendo delitos. Es la misma policía que tiene una conducción diferente, una gestión diferente, y da estos resultados, que van de la mano de que aumentó el patrullaje, de que descentralizamos el PADO, de que abrimos seccionales y destacamentos que estaban cerrados, de que instauramos por primera vez brigadas contra las drogas en Montevideo y Canelones, que no había. Todos los departamentos tienen brigadas antidroga, Montevideo y Canelones no lo tenía, y hemos hecho una lucha frontal contra la madre de todos los delitos, que es el narcotráfico, al grado tal que hemos cerrado unas 1.800 bocas de venta de drogas, más la unidad aérea policial y otros factores más que han coadyuvado, junto con la ley de urgente consideración, a esta situación de mejora y de reclamo que tenía la ciudadanía, y que por eso votó un cambio que trata de honrar el nuevo gobierno en ese compromiso con la ciudadanía de mejorar la seguridad pública. Volviendo a los datos más recientes, teniendo en cuenta lo que mencionamos al pasar, lo que yo mencioné al pasar a partir del último informe del Observatorio del Ministerio del Interior, el hecho de que en el último trimestre los homicidios tuvieron un aumento de 3,8% con respecto al mismo periodo del año 2020, y teniendo en cuenta los asesinatos que ocurrieron al principio de octubre, apareció la curiosidad sobre si esa tendencia al aumento que se había dado en julio-septiembre estaba manteniéndose ahora, en octubre. Le preguntaron al ministro Luis Alberto Heber, él dijo que había habido 17 homicidios en todo el país, pero luego aclaró que era solo en Montevideo. Pero además, bueno, esos 17 en la capital ya eran más que los 16 registrados en Montevideo en octubre del año pasado. ¿Qué está pasando en octubre? No hay una explicación concreta para este tipo de situaciones. Es decir, ese 3,8% comparado 2021 con 2020 en el último trimestre, julio-septiembre, significa, como decía hoy, 3 homicidios más. Si lo comparamos con el 2019, significa un 20,6% menos, quiere decir que con respecto a la gestión anterior, sigue siendo muy favorable. Lamentablemente hay picos. Tomemos la cifra que usted había mencionado, más allá de esa discusión si son 7 o son 9, 9 homicidios o 9 muertes es una cosa terrible en 4 días, de viernes a lunes. ¿Es la primera vez que pasa? Lamentablemente no. En febrero del 2018 hubo 9 personas asesinadas en 4 días, y el país titulaba Febrero Sangriento, en 4 días 9 personas asesinadas. Bueno, son picos que se dan donde, como mencionaba también, el narcotráfico tiene un factor fundamental en esto. En la medida que el Ministerio del Interior está combatiendo sin darle un minuto de tregua al narcotráfico, bueno, hay menos drogas circulando, hay más disputas por territorio, hay desabastecimiento, y eso genera irritabilidad y tensión entre los grupos criminales, y tenemos estas balaceras donde a veces algún inocente también se ve afectado, incluso fallece en estas circunstancias de guerras entre bandas, como ha ocurrido en algún barrio principalmente de la capital. Ahora, ese argumento no se parece al que daban las autoridades del gobierno anterior cuando hablaban de los famosos ajustes de cuentas, y se las cuestionaba, ¿no? Se cuestionaba el Frente Amplio por utilizar esa categoría como una especie de bolsa donde iban a parar homicidios cuya causa quedaba aparte, digamos, ¿no? Yo no hablé de ajustes de cuentas, estoy diciendo hechos que dan los datos del observatorio. Y segundo, todos los homicidios para nosotros importan, no hay homicidios de primera y homicidios de segunda. Un homicidio entre 2 personas con antecedentes es investigado con la misma rigurosidad y profesionalismo policial que cualquier otro homicidio. Y la clave está, con mayor dificultad en estos casos, porque es más difícil conseguir testigos y conseguir pruebas, pero tratar de aclarar y que la tasa de aclaración o de esclarecimiento de los delitos vaya en aumento y permita capturar a quien fue el sicario, a quien fue el asesino, y de esa forma enviarlo a prisión. Y es la señal más clara de tratar de combatir este fenómeno que vive nuestra sociedad en algunos puntos donde hemos tenido mayor éxito y en otros no. En San Carlos
Tenemos una sí, dificultad en San Carlos grande. decía, perdón. En San Carlos, usted recuerda que había dos bandas de criminales, estaba el famoso El Buñuelo y familiares. Bueno, ahí hubo que instalar una unidad de la Guardia Republicana para atender toda esa zona, que atendiera Maldonado, que atendiera Rocha, que atendiera La Valleja, y ha tenido significativo éxito en el control de las bandas narcotraficantes que actuaban en la zona, y disminuyeron los homicidios en esa zona. Cuando en el gobierno anterior o en los gobiernos anteriores aparecían estos datos impactantes de, entre comillas, ajustes de cuentas. Yo recuerdo que en entrevista con el ministro Bonomi en la época, yo marcaba, esos homicidios son también un problema de seguridad ciudadana, porque, por ejemplo, en ellos muchas veces termina habiendo muertos o heridos que ni siquiera tienen nada que ver con los hechos, ¿no? A veces, por ejemplo, un sicario se equivoca de persona, a veces, por ejemplo, el ataque termina con un niño baleado, y ni que hablar que el barrio se vuelve especialmente inseguro para quienes viven allí y llevan una vida honesta, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por eso el claro y contundente compromiso de este ministerio, del gobierno que encabeza el presidente de la calle Pou, de no darles ni un minuto de tregua a los delincuentes y un combate frontal contra ellos y en particularmente contra el narcotráfico. El aumento de la aclaración de los delitos, como lo demuestran los datos, y el aumento de las formalizaciones, creemos que la forma efectiva de combatir y de actuar coordinadamente como se está haciendo hoy con la Fiscalía General de la Nación para tratar de minimizar, porque el delito evidentemente no va a desaparecer, pero por lo menos minimizar los efectos del delito y que no sigan aumentando. Somos optimistas de que vamos a cerrar el año con un descenso de los principales delitos de esta canasta básica, que son los que más afectan a la población, que son hurtos, rapiñas, abigeato y homicidios. Ahora, en estos casos, en estos vinculados con narcotráfico, por ejemplo, recuerdo que hace unos días entrevistábamos a Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Él decía sobre la situación en las acacias, decía, es muy difícil para la policía intervenir cuando una persona o un grupo de personas se sube a un auto decidido a matar a alguien en particular. Decía, ¿no? Ahora, a mí me queda esta duda. No hay forma de adelantarse a los hechos a partir de un trabajo de inteligencia y de prevención. Se está trabajando con la Dirección Nacional de Investigaciones. Acá lo que es más complejo es el temor muchas veces de la gente del barrio, que puede ser testigo, que puede llegar a tener información y que realmente no brinda muchas veces por ese temor información a la policía y a la fiscalía. Sin embargo, hay un trabajo permanente, silencioso, arduo, de investigaciones en conjunto, en este caso con el fiscal Juan Gómez, que está a cargo de la Fiscalía General de la Nación, como fiscal adjunto, para tratar de convencer, de dar las garantías de protección dentro del esquema legal que hoy existe para los testigos protegidos, más allá que muchos dicen, bueno, muy bien, pero yo tengo que volver al barrio, tengo mi familia, y eso nos genera un conflicto en la medida que no es sencillo, y entendemos a esa persona que tiene temor, pero la única forma de avanzar en esto es con la resolución de estos homicidios y con la aclaración de los mismos y pudiendo capturar a quién es el sicario. A los efectos de la prevención de ese tipo de asesinatos, bueno, y a los efectos de la mejora de la seguridad en esos barrios, en algunos barrios complicados donde se dan esas disputas por territorio. En el gobierno anterior se intentó en un momento lo de los operativos de saturación. Después hubo un cambio de estrategia. Se pasó a desembarcar en los lugares con varias reparticiones del Estado, y entonces incluso se demolían viviendas usurpadas, se colocaba alumbrado, incluso se abrían calles. ¿Esta administración qué está haciendo? ¿Cómo se está manejando en esos sitios? Nos manejamos con lo que llamamos operativos de alto impacto y de control, el tema de pedir documentos del vehículo, de revisación de los vehículos. De esa forma, hace 3 semanas atrás, detuvimos un vehículo en un control rutinario y permitido gracias a la ley de urgente consideración, en encontrar en un vehículo 2.000 pastillas de éxtasis. En otro control rutinario en el cerro, pidiendo simplemente el documento de identidad a las personas que iban circulando,
dimos con el paradero y detuvimos al homicida del policía Santana, que había sido cruelmente baleado y asesinado meses antes. Quiere decir que esos mecanismos dan resultado, a lo que se suma el trabajo de inteligencia y de investigación policial y el utilizar todos los recursos que tiene la Policía Nacional. Por ejemplo, el nuevo rol que le hemos dado a la unidad aérea policial. Como ustedes saben, la policía cuenta con 4 helicópteros, hoy están teniendo un despliegue táctico operativo absolutamente potenciado. Eso implica más horas de vuelo, más patrullaje extendido diurno y nocturno, y nos permite internarnos porque tenemos en ese helicóptero no solamente un foco de luz, sino también una cámara térmica que permite ver de noche. Entonces el seguimiento de objetivos, la planificación desde el aire, dándole directivas a los patrulleros y al personal que está vía tierra en el territorio, es lo que permite actuar mejor en el combate contra los delitos. Aquel esquema que yo citaba recién de intervención interinstitucional, ¿no se continúa? Se ha continuado en varios casos. Hace poco se cerró, luego de varias peripecias, en el centro, ahí en la calle Canelones, un lugar que estaba semi-abandonado y donde había varias bocas de venta de droga, y ahí hubo un trabajo conjunto del MIDES para atender a la situación de algunas de las personas que estaban en ese lugar, de la Intendencia de Montevideo en cuanto al tapeo del lugar, de la Fiscalía y del Ministerio del Interior. Se sigue actuando en conjunto y con las coordinaciones pertinentes. Pero ahí menciona una ubicación puntual, muy concreta. ¿En barrios también se va por esa vía? En el caso de que se detecte que es una vivienda usurpada o que está siendo un foco de boca de pasta base, se actúa de la misma manera, en coordinación con otros organismos en forma institucional y articulada, que es como corresponde. Pero yo me refería, por ejemplo, a lo que se hizo en su momento, en el periodo pasado, en la zona de Casaballe. Esa fue una actividad puntual que llevó adelante el anterior director de Seguridad y Convivencia. A nuestro juicio no dio el resultado esperado en la medida que los delitos en la zona permanecían igual. Entonces hoy se ha apelado a, en algunos casos puntuales, usar esa mecánica, y en otros el trabajo de investigación e inteligencia, que nos parece que es más acertado para atacar este tipo de esta pandemia que es el narcotráfico, al igual que el COVID. ¿Cuánto les complica la imposibilidad de realizar allanamientos nocturnos? Esta es una discusión que aparece cada tanto. Es excelente la pregunta, y la verdad que es muchísimo. El no tener allanamientos nocturnos, Uruguay junto con Portugal son los únicos países que prevén en la Constitución la prohibición del allanamiento nocturno, y eso nos complica muchísimo por cuanto los delincuentes se aprovechan de esa circunstancia para esperar que caiga el sol y comenzar a operar, y no hay forma de poder ingresar a ese lugar, a ese domicilio, que seamos sinceros, no se trata de un hogar, se trata simplemente de una localización, una dirección donde se está operando como una venta de droga. En muchos casos, viviendas que están interconectadas con otras viviendas, los delincuentes entran y salen por diferentes partes, y que al otro día de mañana, cuando sale el sol, ya no hay nadie, ya no van ni compradores, y por supuesto que no hay droga, o hay droga en muy pequeñas cantidades. Sí, y entonces, porque la idea de una reforma constitucional que introdujera la posibilidad del allanamiento nocturno no prosperó, ¿no? Era una de las medidas que en su momento impulsó Jorge Larrañaga en aquella reforma Vivir sin Miedo. Se requiere reforma constitucional. ¿Qué es lo que ustedes están pensando en esa materia? Hemos escuchado que hay algunas iniciativas a nivel parlamentario como para volver a plantear la posibilidad de una reforma constitucional, una ley constitucional, y luego plebiscitarla con la ciudadanía, para posibilitar el allanamiento nocturno. Lo ha expresado el ministro Heber, yo coincido totalmente con él, que estamos a favor de esa medida puntual, de lograr modificar eventualmente la Constitución, si es que la ciudadanía así lo entiende pertinente con sus votos, para tener esa herramienta que es fundamental y que no solamente la pedimos nosotros, la pedía en su momento el director de la Policía Nacional, fallecido Ugarteche, la pedía Bonomi siendo ministro del Interior. Quiere decir que diferentes administraciones, diferentes signos políticos han coincidido en la necesidad del Ministerio del Interior de contar con esta herramienta fundamental, que es la posibilidad de allanar
nocturnamente, siempre con orden judicial. Recordemos que el allanamiento nocturno sería igual que el diurno, con orden judicial, con el control de la justicia, para poder atacar principalmente al narcotráfico. De todos modos, bueno, estamos hablando de un proceso largo, ¿no? Porque si todavía, además, en caso de que se apruebe en el Parlamento, tiene que pasar por una consulta popular. Sí, por supuesto, es un proceso largo, pero es el proceso que establece nuestro marco jurídico positivo y hay que respetarlo, así que habrá que ir por esos caminos, pero es un resorte parlamentario en este caso. Nosotros, nuestra opinión es absolutamente favorable a algún proyecto que fuera en ese sentido. Quiero consultarle por otro tema enseguida, doctor Maciel, pero para cerrar que estamos abordando en estos primeros minutos, volviendo a homicidios, números y bueno, y los últimos días, las últimas semanas. En resumen, la cifra oficial, la del Ministerio del Interior, sobre homicidios ocurridos en octubre, ¿todavía no se conoce? Octubre, noviembre, diciembre los vamos a otorgar juntos cuando se cierre el año. Nosotros estamos dando las cifras en forma trimestral, como se había anunciado previamente. Así se ha hecho durante todo este año. Y a partir del 31 de diciembre, que cierra el año, los primeros días de enero, estaremos dando no solamente el trimestre final del año, sino también el total del año 21, comparándolo con el 20 y con el 19. Ahora, vio que el senador Charles Carrera, exdirector en el Ministerio del Interior, hizo su propio informe en base a una consultora privada que releva datos de prensa y concluyó que hubo 20% de aumento de los homicidios en octubre en comparación con el mismo mes de 2020. ¿Cómo toma esa difusión? Realmente con asombro, porque no resiste un archivo lo del senador Carrera, quien no tiene autoridad ni credibilidad para cuestionar cifras, y mucho menos cuando él señalaba en el Parlamento que las falsedades se basaban, le estoy leyendo textual ahora, las falsedades se basan en observatorios creados con falta de rigor científico que cuentan los homicidios a través de las noticias que salen en los diarios. Charles Carrera, que era el director general de Bonomi, quiere decir que estuvo en el momento récord de homicidios que vivió este país, y Bonomi señalaba, y acá también le leo textual, con la medición paralela, con datos publicados en base a medios de prensa, se confunde, oculta y distorsiona la realidad. Bueno, a ver, perdón, ahí se estaba aludiendo usted, porque acá se está dando un cruce muy curioso. Usted, cuando estaba en la oposición, usted encabezaba Fundapro, la Fundación Propuestas del Partido Colorado, donde realizaba un conteo de los delitos paralelo al que hacía el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Exactamente, pero hay que tener coherencia. Si uno sostiene, como sostuvo Charles Carrera, Bonomi y Rafael Paternain, que fue más duro todavía, diciendo que se buscaba crear una estadística de homicidios de forma que no tenía rigor científico y cuyo valor era nulo, si sostenían esas cosas, que ahora lo hagan ellos, realmente es una falta de coherencia, es una contradicción, es un absoluto doble discurso. Acá la propia Global News, que es el grupo que recoge información de prensa, sacó un comunicado hace poco diciendo que ellos simplemente recogían lo que salía en la prensa, y eso es lo que le pasaban a quien los había contratado, en este caso, o el Frente Amplio o el senador Charles Carrera, no tengo la precisión del dato. No alcanza simplemente con eso. El trabajo que hacía Fundapro era totalmente diferente. ¿Era distinto? ¿En qué sentido? Primero que hay que hacer, una vez que se recogen los datos de la prensa, hay que hacer un análisis muy minucioso de los mismos, por cuanto se repiten una infinidad de casos, y la prueba de la diferencia de metodología de datos paralelos era la siguiente: mientras que a Fundapro, a lo largo de los 12 años que trabajó, jamás le dieron más homicidios que los datos oficiales, siempre era la cifra de homicidios que daba Fundapro por debajo de los datos oficiales, a Charles Carrera le da por encima, muy por encima de lo que son los datos oficiales. ¿Y por qué ocurre esto? Porque obviamente que no todos los homicidios, el 99%, el 100% no se publican en la prensa. Muchos de los que se publican después en definitiva no terminan siendo homicidios, porque resulta que es una muerte dudosa que pudo terminar en un suicidio o en otras circunstancias o en un homicidio culpable. Entonces hay que ser, o que se repite, en el mismo dato aparece repetido
y se equivocan en la esquina en que ocurrió el homicidio. Entonces hay que ser muy cuidadoso en ese análisis de prensa. Usted manejaba información de prensa. Exactamente, pero con estos criterios mucho más restringidos y que en los hechos nos daban menos homicidios que los que realmente ocurrían. Hay gente que termina herida en una rapiña y a los días fallece en el hospital. Bueno, eso la prensa generalmente no lo publica, y sin embargo es un homicidio. Bueno, por eso los números oficiales generalmente son más altos que los que puede recoger la prensa. Lo curioso acá es que a Charles Carrera le dan mucho más alto los homicidios. Quiere decir que algo está fallando en su metodología que tanto él criticaba oportunamente. Doctor Maciel, hacemos una pausa y enseguida completamos la entrevista. Estamos en perspectiva con el doctor Guillermo Maciel, que fue director general de Secretaría del Ministerio del Interior de marzo de 1999 a febrero de 2000, o sea, en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, y de marzo de 2000 a febrero de 2005, o sea, en el gobierno del doctor Jorge Valle. También se desempeñó como asesor en seguridad pública del senador Pedro Bordaberry. Se incorporó al sector Todos del Partido Nacional en el año 2019 durante la campaña electoral. Hoy es subsecretario del Interior. Doctor Maciel, sobre el final quiero consultarle por un hecho de los últimos días, casi de las últimas horas. Al finalizar la semana pasada hubo una discusión, se planteó una discusión entre oficialismo y oposición porque fue formalizado por el delito de tráfico de armas un policía que estaba en pase en comisión en el despacho de la diputada Susana Pereira del MPP, esposa del exministro Eduardo Bonomi. Tanto Pereira como Bonomi aseguraron que el nombre de esta persona había sido sugerido por el Ministerio del Interior. ¿Podemos pasar en limpio este caso? Sí, por supuesto. Es totalmente falso, no es cierto lo que se está afirmando. Ha dicho la diputada Susana Pereira que fue seleccionado por el Ministerio del Interior y Bonomi dijo que el gobierno actual le ofreció a este policía. Esto no es de esta forma. A ver, según dijo Pereira, a ver, leo las explicaciones y ahora escucho la versión del ministerio. Esta persona llegó a su oficina tras la negativa del presidente Lacalle Pou de otorgarle custodia a ella y a Bonomi. El acuerdo al que se llegó con Larrañaga, entonces ministro, fue disponer de policías para su seguridad, pero en la modalidad de pase en comisión. Según agregó, la selección de quienes iban a trabajar en esa modalidad corrió por cuenta de la policía. Mire, los documentos tiran abajo este invento que está haciendo la senadora Pereira y su esposo, el senador Bonomi. Este policía, este guardia republicano, ingresó en el año 2015. Es decir, ingresó durante la gestión de Bonomi y con el Frente Amplio como gobierno. Pasó a trabajar en la unidad de protección, es decir, como custodio de autoridades del Ministerio del Interior, también durante el gobierno del Frente Amplio. Fue solicitado por la diputada Susana Pereira en febrero del 2020. Febrero del 2020 el gobierno del Frente Amplio. Y el ministro era en ese momento Vázquez. Jorge Vázquez era el ministro del Interior en febrero del 2020. Y el pase en comisión fue firmado por el ingeniero Federico Laca, que era el director general de Secretaría del Frente Amplio, el 28 de febrero del 2020. Entonces, este gobierno no recomendó, no propuso, no eligió, no ofreció, y aparte no funciona de esa manera. Como usted sabe, los pases en comisión son un derecho, una prerrogativa que tienen los legisladores, que eligen a los funcionarios con nombre y apellido. Entonces, la documentación de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que muestra el pedido de la diputada Susana Pereira en febrero del 2020, es durante el gobierno del Frente Amplio. Y se le otorga el pase en comisión, se le concede, que es lo que correspondía, por parte de las autoridades del Frente Amplio, siendo gobierno de las autoridades del Frente Amplio. Este gobierno empezó el 1 de marzo del 2020, no en febrero. El 1 de marzo asumió la calle y Larrañaga fue ministro a partir del 1 de febrero. Entonces, imputarle responsabilidades a una persona como Larrañaga, aparte está fallecida y no puede defenderse, realmente llama la atención. Pero no puede haber ocurrido que ese trámite se alargara y que culminara en los primeros tiempos de la administración Lacalle Pou. No, porque tengo la resolución y con mucho gusto se la mando por WhatsApp a su producción,
donde usted la va a ver fechada 28 de febrero del 2020. Entonces, ¿qué se va a alargar si fue concedido antes? Fue solicitado antes que asumiera la Rañaga de la Calle y fue concedido antes, solicitado y concedido antes, de un policía que entró durante la gestión de Bonomi, y que lo conocieron ellos porque trabajaba como custodia de las autoridades del Ministerio Interior. Ahora, doctor Maciel, dejando a un costado esta discusión sobre de dónde salió este nombre, cómo fue que fue seleccionado ese funcionario que pasó a trabajar en paz en comisión con la diputada Susana Pereira, vayamos al fondo del asunto, vayamos al procesamiento por ese delito de tráfico de armas. Dice la diputada Pereira, este funcionario tenía un legajo excelente, intachable, hoy lamentablemente debo decir que nos defraudó en la confianza. ¿Cómo examinan el episodio mismo? Bueno, el episodio está siendo investigado por la Fiscalía. La Fiscalía ya formalizó a esta persona. Simultáneamente a la fiscalización se abre un sumario contra el funcionario que está en trámite. Yo no puedo dar detalles sobre la investigación de Fiscalía porque no corresponde, y sobre el sumario administrativo porque está el derecho a la defensa del funcionario imputado. Sí nos parece grave que un funcionario, en este caso un funcionario policial, que aparte está en comisión con una legisladora, nada más y nada menos que la esposa del ex ministro del Interior, se dedicara a la receptación de armamento y al tráfico de armas. Realmente una situación muy irregular, muy grave, que configura un delito y por eso ha sido formalizado por la Fiscalía. Obviamente, siempre es grave, alarmante que un policía delinca y que además lo haga, por ejemplo, con este tipo de actividades que ahora estarían de por medio. Ahora, justamente, el hecho de que trabajara con una parlamentaria, con una diputada, ¿para usted le agrega algún ingrediente? Porque digo, acá aparece mucha especulación, acá aparece mucha simplificación. Para usted, ¿cuál es la lectura allí? ¿Hasta dónde llega con su lectura? No, la única lectura que tengo yo es aclarar y que quede nítidamente que este gobierno no participó en nada en el pase en comisiones de funcionarios. Fue elegido con nombre y apellido por la diputada Susana Pereira en todo su derecho. Y la persona que se llevó es la persona que incurrió ahora en un delito. Yo no le voy a atribuir responsabilidad ni al ex ministro Bonomi, ni mucho menos a la diputada Pereira. No puedo hacer adivinanzas ni futurología de por qué llevaba este funcionario, ni si conocían sus características, y si las conocían, si eso está atado a que haya delinquido o no. Es imposible expresarse y expedirse sobre ese punto. No puedo responsabilizarla de ninguna manera. ¿Cómo sigue la actuación del Ministerio en este expediente, en este caso? El sumario, que seguramente termine luego con la desvinculación del funcionario en la medida que se ha formalizado por estos delitos tan graves del Ministerio del Interior, para que es un funcionario que ha deshonrado el uniforme policial, sin ninguna duda, y que no merece estar un minuto más en el Ministerio del Interior. Pero hay que seguir con los procedimientos y con el proceso, con la debida posibilidad de defenderse de parte del funcionario. Pero vamos a ir hasta lo que permite la legislación actual, que es seguramente la cesantía y desvinculación de este funcionario por los delitos graves que ha cometido. Doctor Guillermo Maciel, subsecretario del Interior, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Muchísimas gracias, a las órdenes. Ya seguimos con ustedes, vamos hasta el mediodía, dentro de unos minutos nada más, ingresando en la tertulia.